¿no? Eres la segunda nuevamente participante del grupo, del colectivo ESIP, más bien, del colectivo ESIP, estuvo Irvi, y reitero, no es por un orden de primicia, ni de importancia, ni mucho menos, hablamos de singularidad, pero bueno, se fue dando así por medio de las invitaciones. Entonces, pues gracias por aceptar la convocatoria. Entonces, para los que te van a ver en el video, bueno, pues cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido el trabajo en ESIP, y sirve que pues nuevamente nos das una retro de qué es ESIP, ¿no? Para que conozcan un poco Claro, más. claro, Oliver. Pues no, gracias a ti por la invitación. Eh, por supuesto, un gusto trabajar aquí y compartir un poco de lo que se va pensando. Pues mi formación empezó como analista al saliendo de la licenciatura, ¿no? Me desilusioné de la psicología, entonces empecé a leer psicoanálisis, de ahí a la maestría y después surge esta convocatoria con ESIP, con amigos, amigos con los que quiero mucho, y empiezo a trabajar con ellos para plantear y ver qué se podía hacer en Puebla, porque sí, pues en un momento inicia en Puebla, ahora pues se ha extendido lazos y estamos hasta allá en la Ciudad de México con Fer, con Mariana. Y la propuesta de ZIP es hacer lazos con otros sujetos, con otros discursos, con otros saberes, para ver qué puntos converge y en qué puntos no converge y se puede establecer un diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Propiamente, el ZIP es estudios e investigaciones psicoanalíticas en red y pues nos convoca seguir leyendo la letra, seguir cuestionándonos, preguntando, trabajando, por supuesto el área clínica que cada uno de los integrantes pues mantiene para ahí, de ahí poder generar carteles, ¿no? Ahorita estamos trabajando de manera, como decir, en un cartel, trabajando la lógica del fantasma. Hace unos meses estuvimos trabajando con el Buen Mane un seminario de clínica y psicosis. Entonces, es lo que nos convoca a trabajar. Pues de hecho, yo lo comento, personalmente ya habíamos tenido este contacto. Había sido presencial, obviamente, pues ya desde que serán 2 años más o menos de que, en efecto, gracias a Fernando Azcárate, bueno, tenemos este lazo entre ustedes y yo, ¿no? Digámoslo así, el impropietario de psicoanálisis SD, Oliver Navarrete. Y bueno, ya habíamos pues tenido estos diálogos muy sencillos, pero muy fructíferos. De repente, bueno, yo me quedaba pensando muchas de las cosas que llegué a escuchar y a compartir con ustedes. Entonces, por eso, en este ciclo, ¿no? De conversaciones con justamente otros sujetos y otros saberes y pensares, bueno, pues desde luego iban a estar incluidos los miembros de CIP, ¿no? Siempre es muy fructífero el trabajo que ustedes han ido realizando, que en efecto trabajan en cartel. Entonces, esa es una suerte que se debe de aprovechar, ¿no? Y bueno, pues para dar ingreso a este tema, que en definitiva es rizomático, es decir, o sea, tiene bastantes vertientes y el tiempo no nos va a dar para hacer un abordaje completo. Eh, Llama la atención, en primer punto, lo que, lo que dice en tanto la muerte, ¿no? Esta palabra que nadie escapa de ella, pero sí toma una connotación diferente si le agregamos, tú lo hiciste muy bien, yo cometí el error, lo decía hace ratito, de no ponerlo en el título, tú pones el guión en el título de Pandemia Muerte, o sea, no es nada más hablar de la muerte que culturalmente, por el conocimiento biológico, si queremos, bueno, sabemos que va a pasar, sino la connotación que se da, el atravesamiento que se da por medio de este tiempo pandémico, ¿no? Que dicho sea de paso, pandemia pues ya hace un referente a la muerte desde la mitología, el dios Pan. Pero bueno, pues te cedo la palabra, Citlali, por favor, introdúceme en la cuestión de la muerte, porque delicado, es delicado. Sí, es un tema bastante denso, muy amplio.
Cuando me hacías la invitación, yo me preguntaba cómo empezar a trabajarlo, cómo empezar a pensar de qué hablar en estos tiempos, ¿no? Por supuesto, la escucha clínica es la que me llevó a, a pensar y plantear esto. Dije, ¿cómo pensar la muerte en tiempos de muerte? Suena un tanto redundante, ¿no? Porque pues es bien sabido que todos vamos a morir. Sin embargo, hace tiempo trabajando con algunos alumnos de la universidad, eh, hablábamos sobre el texto de Guerra y Muerte justo antes de irnos a pandemia, ¿no? Entonces, bueno, más que a pandemia, a estar en casa aquí en Puebla. O sea, cuando se cancelaron las clases y trabajándolo con ellos, ya virtualmente, me decían, maestra, pero es que, o sea, Freud hablaba de la Primera Guerra Mundial y de los efectos y de cómo el sujeto se excluye en decir, pues a mí no me va a pasar, yo no voy a Claro, morir. Entonces, yo decía, bueno, la muerte, como tú dices, es algo, si lo pensamos biológicamente, es algo natural, ¿no? Sin embargo, nos quitamos de ahí, nos hacemos a un lado pensando que a nosotros nos va a pasar. No nos va a pasar más bien. Entonces, no, de ahí lo empecé a pensar, ¿cómo es pensar la muerte ahora que está más presente? Ahora que a un conocido, que al primo de un amigo se le murió alguien, que en la propia familia se murió alguien, ¿no? De manera, digamos, súbita. Porque si bien sabemos, ahora con la pandemia, pues, si bien le fue a la persona, duró 15 días en el hospital o fue fulminante y adiós, ¿no? Entonces, por eso lo quería pensar, digamos, que al revés. ¿Cómo es que pensamos la muerte en tiempos de muerte? Así lo pensé, ¿no? Eh, y por supuesto que trae muchas vertientes. Eh, Leía apenas en la semana un poco de la metafísica de Schopenhauer y me encantaba algo que decía, ¿no? Dejar de ser lo que es. Y lo traje a colación justo por tu formación, ¿no? También que compartimos en algún momento un poco de la filosofía y decíamos, bueno, esto se me hacía pensar cómo es que ahora esa muerte, si no es con un sentido biológico, como con este cese, con esta pausa de nosotros, de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, empezamos a dejar de ser lo que somos, pensando claro. en ya no vamos a salir, ya no soy, ahora dónde está mi lugar como docente, dónde está mi lugar en el ¿Dónde está mi consultorio, lugar? Ujú. dónde está mi lugar en la mirada del otro, ¿no? Porque digo, llevamos, al menos aquí en Puebla, abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos para el quinto mes, en donde, pues, si bien las redes sociales han sido este medio para posibilitar la denuncia, la transmisión, pues se ven todas estas cuestiones, ¿no? Hay muchos memes que me causan bastante curiosidad, además de los efectos que tiene el chiste, en donde dicen, antes era feliz y ahora no lo sabía, ¿no? Y es la personita en el supertráfico y ahora sentado aburrido en la sala, ¿no? Por Sí, ejemplo. Entonces, yo me preguntaba todas estas cosas, ¿cómo es que ahora se piensa el lugar de uno, o sea, de uno como sujeto en estos tiempos de muerte, ¿no? Otra cosa que me llevó a pensar esto era lo que un paciente decía, más bien, un analizante decía pacientemente, decía, es que yo quería tiempo antes de llegar a pandemia, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente que en una de mis sesiones decía, pues es que necesito tiempo, necesito descansar, necesito estar en casa. Llevo 2 meses estando en casa y no lo soporto. Entonces, cómo se cambia también este dinamismo del tiempo, cómo es pensado ahora la cuestión de cuán larga es la noche del tiempo, ¿no? Cuán interminables se hacen las horas, quitando ciertos dispositivos, ciertas miradas, porque si bien es cierto,
pues el otro tiene una gran importancia para con nosotros. Entonces, se pierden muchas cosas ahí y hay mucha gente que no lo ha soportado y pues vienen todas estas cuestiones que hemos visto como que entre la depresión, la ansiedad y todos los diagnósticos psicológicos que se mencionan. Pero además de eso, también hay un silencio. ¿Qué hacemos con el silencio estando en casa? ¿No? Se escucha mucho, es que estando en casa tengo que buscar qué hacer, porque si no me llegan esos pensamientos malos o esos pensamientos de los cuales no quiero que aparezcan. Entonces, eso me parece muy curioso porque parece que estando fuera nos podemos deshacer un poco de los pensamientos, de eso que no queremos saber, de eso que está ahí afuera y al mismo tiempo adentro, que está módicamente pensándolo así, pero pues estando fuera nos distraemos en el bar, en el café, en la mirada del otro, en pensar, no sé, pero estando dentro solo, en casa, en el silencio, ¿qué se hace con esos pensamientos? ¿No? Esas es como cosas que he ido pensando porque justamente pues escucha alrededor, ¿no? A los vecinos, a familiares diciendo, es que pues si estamos en pandemia, pues da miedo morir, porque existe la probabilidad de que me contagie y me muera. Aunque no sea así, aunque haya muchos recuperados, pero parece que la sumatoria es pandemia, soy ser humano, puedo morir, sin la posibilidad de poder pensar la cura, la recuperación, qué hacer con esos pensamientos, ¿no? ¿Qué hacer con esos significantes, o específicamente con el significante muerte, que es muy pesado? Entonces es como también hacer un silencio de que pues existe la posibilidad de yo morir. No, Es y como, ahorita que lo mencionas, si algo nos refiere la muerte como significante es lo más humanamente posible, y no hablando de lo natural, sino de lo humano, sería la cuestión del silencio. Es decir, pongo la imagen muy, muy, muy oscura, si quieren, o sea, todos hemos tenido la oportunidad, bueno, no todos, pero sí la mayoría hemos tenido la oportunidad de estar en un velorio, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta cuestión de la contemplación del cuerpo inerte en una situación, ¿qué es lo que nos trae? Es que hace unos días estaba tan vibrante, ¿no? Lleno de vida. O sea, no es tanto el cuerpo inerte, sino es ese silencio. Y lo digo ¿por qué? Porque es justamente lo que mencionabas a propósito de todos estos decires que se han dado en torno a la pandemia muerte, justamente, de estoy en mi casa, ya no es un refugio. ¿Por qué? Porque el silencio me provoca pensamientos, ¿no? Entonces pareciera curioso porque, vamos, voy a decir algo muy aventurado y atrevido, ¿no? La muerte es algo que no queremos, pero es algo que nos está moviendo ahorita, más que en otras circunstancias. O sea, la muerte se empieza a encarnar en angustia, porque ¿cuántos pacientes no tenemos que tienen dolencias físicas? Vamos a ponerlo en una psicosomática. Empiezan a tener dolencias físicas. Yo tenía un paciente que todas las sesiones llegaba con algo, que la garganta, que la nariz, que la diarrea. Bueno, justamente con la diarrea deviene una situación de que llega a decir, o sea, no puedo evacuar, dice. O sea, él empieza muy finamente, no me dice, tengo diarrea. No, más bien no diarrea, es la contraparte. ¿Cómo se llama cuando no puedes ir al baño? no puedo Bueno, evacuar, no. Bueno, es que hay muchas formas para decirlo en tiene México. término. No podía ir al baño. Obviamente, pues ya tenía un ratito. Lo atendía 2 veces a la semana, de hecho. Me dice, no, es que no puedo evacuar. Y en el discurso sobre la cuestión de la angustia por la pandemia de no salgo, es una persona de la tercera edad, dice, es que estoy privado. O sea, no puedo evacuar, ¿no?
no puedo salir, ¿por qué? Porque me voy a morir, ¿no? Y hablamos de una persona de la tercera edad, que dicho sea de paso, no es un garante de que diga, bueno, pues yo ya sé que mañana me puedo morir, o sea, cualquiera, o sea, el recién nacido se puede morir. Eh, pues no somos inmortales, ¿no? Si bien es cierto, aunque ahorita esté la muerte, aunque no esté presente, más bien como una pandemia, en algún momento pues tendremos que morir, ¿no? Y esto también me lleva a pensar el por qué llegamos a análisis. Por ahí se escucha mucho que cuando llegamos a análisis es porque algo del deseo está muerto. Entonces, creo que es una pregunta fundamental que atraviesa en la clínica psicoanalítica y en la pregunta de cada uno de los analizantes de qué onda con mi muerte, qué sucede ahí, ¿no? Y creo que estos momentos en donde pues pasamos 24 horas al día con nosotros, con estos pensamientos, con el silencio, con el cambio de rutina, con un panorama en algunos momentos devastador, ¿no? Por ejemplo, hoy lo veíamos con las explosiones en Líbano, si no En me Beirut, equivoco. sí, sí, en Beirut. Entonces, es ahí donde la pregunta permea, donde la movilización se hace. Pensar pandemia y muerte también me permite preguntarme, pues, ¿qué viene? ¿Qué trae? ¿No? ¿Qué se puede hacer desde este lugar inmovilizador, desde este lugar recluido, donde no podemos evacuar a otro lugar más que a casa? Y esto si le sumamos toda la dinámica familiar, ¿no? Todo el discurso familiar. Hay quien justamente sale de casa porque no soporta estar en casa. Y ahora, pues todos encerrados, ¿no? Decía una abogada, pues bueno, viene muy buen negocio para mí, ¿cuántos divorcios, no? Sí, entonces toda esta interacción que nos lleva a cabo a preguntarnos, pues, ¿para dónde? ¿Qué es lo que deviene? Incluso, pues, ¿qué hacer con la desilusión, no? Te decía, en este texto de Guerra y Muerte, o algo así, no recuerdo bien de Freud, pues trabaja mucho la situación de la desilusión. Y también lo pensaba porque, al menos en Puebla, seguimos en semáforo rojo, eh, y pues no vemos finalidad. Y vemos mucha gente realizando su vida normal y dice uno, bueno, pues ¿cuándo va a acabar esto? No hay un fin determinado como para decir, como una cuarentena de 4 meses, vamos para el quinto mes, no sabemos cuánto tiempo se lleva a cabo. ¿Cómo nos movemos con eso? ¿Cómo nos movemos ante una incertidumbre que es la misma muerte? Entonces, ahí creo que la pregunta de cada uno de nosotros, el trabajo, la propuesta personal, el pensar nuestro lugar como sujetos, el decir, pues tengo una finitud, ¿no? Decía Schopenhauer, la cuestión del juego de los dados entre el nacimiento y la muerte. ¿Qué puede resurgir de acá? ¿Qué se puede preguntar? ¿Qué hacer con esta ambivalencia de afectos? En donde pues están ambas partes, donde existen diferentes sentimientos. Me decía otro analizante, es que pues pienso en morir, pero que sea intercedido por mí, pero me pregunto, decía este analizante, ¿cómo es que deseo morirme cuando la gente se está muriendo y yo no estoy enferma de COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo prevalece toda esta ambivalencia de sentimientos? Y creo que también es un muy bonito momento para darle lugar al sueño no como hollywoodense, sino a estos decires del sueño en psicoanálisis como una forma de leer, como una forma de hacer algo con esa inactividad del cuerpo. En algún momento Freud decía, bueno, es que el sueño es egoísta porque pues se desinteresa del mundo exterior, o en los primeros escritos, claro, Sí. y permite, porque ya después lo va a trabajar diferente, y permite ahora pues darle cabida a lo inconsciente,
darle cabida al deseo, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen momento para, pues, escuchar y preguntar de aquí a dónde, ¿no? Como este momento de la muerte, porque también es pensar en la vida, ¿no? Módicamente hablando, vida-muerte, y parece que la muerte es una deuda de la vida. Entonces, son cosas que me permite pensar, ¿no? Tú decías hace rato, ¿qué sucede cuando uno llega a un acto funerario y ve pues ahí al cuerpo tendido? Y lo trabajo o lo pienso mucho desde este lacanismo que podría ser el cadáver, ¿no? Haciendo como la separación. Cadáver, ¿no? Cadáver en el cuerpo tendido, en el cuerpo inamovible, en el rostro y el brillo que se perdió, cosas que suceden, ¿no? Justo vuelvo a los memes que plantean como esta cotidianidad en donde pues hay tantos memes donde estás en un home office y pues arriba muy arreglada y abajo short y pantuflas, ¿no? Entonces son estas cosas que van movilizando, ¿no? Y también podría pensarse y pasarlo a la cuestión de la nueva normalidad, qué se perdió, qué es lo nuevo que viene, que me causa mucho ruido esos términos, ¿no? La nueva normalidad, como si antes fuese una normalidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, ¿qué se puede pensar ahora con este nuevo devenir, ¿no? O más bien con esto que está sucediendo, que está aconteciendo de una manera nueva, de una manera donde no hay un contacto físico, donde no hay un abrazo, donde las clases se han planteado de forma diferente, las personas no nos podamos mirar, abrazar, hacer fiestas como lo hacíamos pues antes. Algo de eso también se ve muerto en el sentido de la angustia social, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿y ahora cuándo podré ver a fulanito? ¿Cuándo podré hacer mi fiesta? ¿No? Llegó agosto y no podré celebrar mi cumpleaños, llegará Ajá, diciembre y se sí, celebrará la Navidad, ¿no? Entonces son todas estas cosas que me permiten pensar en que algo ya está muerto, en que algo está muriendo, pero también es el momento para poderse preguntar, ¿y qué hacer con esto? ¿No? ¿Qué hacer con esto desde el silencio del pensamiento o desde el silencio de los decires? ¿No? Es como más o menos eh, lo he planteado, lo he pensado, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, es que, eh, como bien sabemos, bueno, en la clínica los significantes permean el escenario. O sea, hay una suerte de juego en los significantes y creo que has planteado bien esta situación del cuerpo inamovible como una situación de referirse a algo ya muerto. O sea, me parece puntual en el sentido de que, en efecto, más de una noticia, no es difícil encontrar las noticias donde algunos en cierta angustia, bueno, empiezan a surtir un efecto de impasibilidad, ¿no? Es decir, de estar como muy retrotraído. Decíamos hace ratito, ¿no? O sea, como que la gente también en esta suerte y oportunidad de decir, bueno, un silencio en el cual puedo yo verificar mi propia existencia de una manera diferente, es decir, desmitificar la cuestión de la crisis como la negación, sino del lado contrario como una posibilidad. Vemos que la angustia lleva al querer huir de eso, ¿no? El silencio de esta impasible mortalidad que se me avecina. O sea, la muerte ahora sí es un enemigo casi de frente. Pero también está la otra constitución y era algo que mencionabas hace rato. Mientras está esta suerte, y no quiero decir en tenor freudiano, ¿no? Que se están formando como dos tipos de masas, porque sabemos que impera la singularidad, sino que hay referencias más bien, ¿no? De la gente que, por ejemplo, este extracto de la gente que se queda en el cielo y que, por ejemplo, no se soporta. Curioso significante, no se soporta, ¿no? Que es algo muy, muy interesante. Pero está el otro, lo digo así, no es el término correcto, pero no me está dando la asociación. Digamos, el otro grupo, lo decías con el sentido de Puebla, ¿no? La gente, ahí yo no sé,
quería trabajarlo contigo en este espacio, no sé cómo lo veas, porque también es un argumento hasta cierto punto atrevido. Nos hemos dado la tarea, por ejemplo, de hacer señalamientos y juicios de valor, ¿no? Decimos, por poner un término muy viral, gente irresponsable o gente ignorante. Creo que es el término más directo que se ha dado a la gente que no usa el cubrebocas, que se lo pone mal, eh, que no guarda distancia, bueno, todos estos efectos que pueden producir con mayor facilidad un contagio. Entonces, en efecto, pues sí, por una cuestión ética, social, pues claro que hay una afectación y lo hemos visto desde ambos lados. Tanto él puede estar contagiado y me contagia. Por el otro lado, yo puedo estar contagiado, a lo mejor yo nada más salí por mis víveres, yo me estoy cuidando, pero él al no cuidarse corre el riesgo de que yo lo contagie. O sea, en este tiempo también el otro es enemigo, pero yo también soy posible portador, yo también puedo ser el enemigo que contagie. Sin embargo, reiterando este término de ignorantes, creo que también haría falta revalorar un aspecto y es con respecto a la muerte. Ahí viene la parte aventurada que quiero ver de tu punto de vista. Ujú. No me queda tan claro que sea un aspecto de ignorancia total, o sea, de manera consciente a lo mejor nos servimos, ¿no?, de los actos fallidos para no reconocer, ¿no?, cuestiones que decir, ¿por qué alguien se sale sin el barbijo, sin el cubrebocas? Es un ignorante, realmente es un ignorante. Yo he considerado la posibilidad de que hay ciertas personas que bajo un sentido, no sé si esté bien dicho, de rendición, es decir, todos nos vamos a contagiar, ¿no? O sea, todos, ahora sí ese, de algo nos vamos a morir, se vuelve posible, se vuelve tangible en un virus. Entonces, siento que hay un sentido como subjetivo en el cual la persona que infiere en esto es como esa sensación de, o esta vía del adicto, ¿no? Probar, aventurarse, enfrentar a la muerte, o sea, a que me mate eso, mejor yo salgo, o sea, al final de cuentas me voy a morir, o sea, por eso es un atrevimiento. Si lo voy a enfrentar de una manera que lo demás no importa, porque nos vamos a morir. Pero no es el sentido como de irresponsabilidad social, es un sentido subjetivo de enfrentar a la muerte y decir, mira, tú no, sino yo voy a morir bajo, y ahí lo voy a decir desde lo analítico, desde mi deseo, desde mi falta, ¿no? O sea, considero que hay una cuestión que va más allá, pero pensar un poquito el por qué, obviamente esto tiene que responderlo el que lo hace de manera singular, Claro. pero creo que si hay ahí una cuestión de vacío de decir, no, yo enfrento esta muerte que se me va a dar, pero la enfrento a mi modo, confinado, no encerrado, no imposibilitado, decíamos hace rato. Creo que hay algo de eso. Ok, me parece que esa es otra cuestión, ¿no? O sea, pensar pandemia y muerte no solo es también, bueno, lo planteé en un primer momento como la gente que se queda en casa, gente responsable, si lo pudiésemos pensar desde un punto moral o desde un punto ético, no lo sé. Ahí habría, que es otra vertiente para hablar sobre la muerte y lo que resulta de estos momentos y es estas cuestiones éticas. Pero creo que desde la persona que sale existe esto que vuelvo a lo mismo de Freud, ¿no? Que me llamaba mucho la atención, en donde dice que pues parece que la muerte está allá afuera, o sea, allá afuera no en el sentido de sino que es algo que no es parte de mi constitución, ¿no? Porque justamente escuchando gente también en la calle, gente que no cree en el COVID, por ejemplo, que eso me parece muy curioso, porque yo en algún momento decía, pues es que no se trata de creer o no, porque no es Dios, ¿no? En el sentido de que puede existir Dios, pero yo no puedo creer, pero eso no le quita su existencia o su consistencia. Entonces, no se trata de una cuestión así. Me parece que se trata de una cuestión, de una condición del cuerpo, de una condición eh,
pues justamente de un cuerpo que se enferma, de un cuerpo que es vulnerable, de un cuerpo que si lo pensamos biológicamente o desde la naturaleza, pues tiene un fin, ¿no? Un límite. Entonces, creo que por ahí no los llamamos irresponsables, me parece que hay quien sale y sale con esto que los mexicanos decimos, ¿no? Pues me la juego. Si nos vamos a morir, a que me muera de hambre en casa porque no tengo trabajo, que es como otra cuestión, pues me muero afuera, ¿no? Eh, por un lado, por otro lado, la cuestión de la creencia, la cuestión de darle lo que tú decías, la permeabilidad al otro. Es decir, puede que yo no esté contagiado, puede que sí o puede que sí, pero el otro pues a lo mejor se encuentra en una posición en donde pues a lo mejor él salió porque de verdad tenía que salir y yo en mi responsabilidad estoy contagiada y contagio, ¿no? Y se hace como toda esta cadena sin fin, pero todo esto me hace pensar en una palabra que tú decías que es constitutiva del sujeto. ¿Qué se hace con la falta? ¿No? Y por eso es que apego mucho a este texto de Freud, porque hay una parte muy bonita donde dice, los niños llegan y te lo dicen, oye mamá, o oye papá, oye tío, oye sobrino, cuando tú te mueras va a suceder esto, sin pelos en la lengua, ¿no? ¿Cómo es que formulan? ¿Cómo es que fantasean? ¿Cómo es que llega la pregunta? ¿Qué va a pasar cuando te vas a morir? ¿O te vas a morir? ¿O estas, digo, es una de las tantas preguntas que se escucha o cuando uno le pregunta a un niño que ha pasado recientemente por la pérdida de alguien y le dices qué sucedió con tu tío, por ejemplo, ¿no? Ah, se murió, ya no está aquí, está en otro lado. Y puede empezar todo el fantasear, ¿no? Pero con el adulto parece que no va por ahí, parece que es como negar esta parte de que algo falta y de que vamos a faltar en algún momento, ¿no? Entonces, como tú bien decías, a saber, habría que escuchar a cada uno de los que no hacen uso de las medidas, pero creo que es como todas estas cuestiones en donde los decires, uno toma una posición con un discurso para decir, ah, bueno, fue una conspiración del gobierno, no existe, hay quien apela mucho a esta cuestión de Dios, de pues Dios sabrá, Dios dirá, a ver qué Dios dice, ¿no? Que es muy curioso porque tiene que ver justamente con no hacerse cargo de uno, no Claro, hacerse cargo de nuestro deseo, de nuestro decir, porque ya Dios dirá, ¿a dónde? ¿Tú quieres morir? ¿No quieres morir? ¿Tú qué deseas? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cuál es tu lugar respecto a lo que está sucediendo? Si tu respuesta es una conspiración del gobierno, ok, me parece que también es válido, ¿no? En lugar de las diferencias, pero ¿cuál es tu lugar respecto a tu muerte? ¿Cuál es tu lugar respecto a tu deseo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a enunciar? No lo sé. Me tocaba por ahí escuchar a gente que empezó a llegar a clínica porque no creían en el COVID, pero resulta que murió alguien y ahora sí ya creen, ¿no? Y entonces esta palabra de creencia me hace pensar mucho en como, como justamente algo que está fuera, algo que está como en una posición ominosa, ¿no? Por eso lo ponía en este sentido, y más en México religioso, de Dios, ¿no? Es como, hasta que me pasó un milagro lo creí, ¿no? Hasta que lo vi, es como creo. Cuando no va por ahí el camino, cuando creo que es hacer a un lado nuestra propuesta, nuestro deseo, nuestro decir, hacernos cargo de la falta, ¿no? la pandemia nos redirecciona a la cuestión de lo real, ¿no? A eso que es inalcanzable, no tocable, la incertidumbre que
pero eso que también está ahí, pero simplemente no lo pudo visualizar. O sea, no sé cómo pensarías tú esta vía, ¿no? A lo mejor tú no la piensas con el tiempo, a lo mejor sí, pero la cuestión de lo real, ¿no? En tiempo de pandemia. La muerte como un real. Es que justamente ahí en el tiempo, ahorita que mencionabas como este otro punto que es fundamental para pensar la muerte y la pandemia, se me vienen como varias cosas a la mente. Por un lado, se me viene la situación de que en lo inconsciente no hay un tiempo lógico, más bien hay un tiempo lógico, no hay un tiempo cronológico, ¿no? Como decir ayer, hoy, mañana, ¿no? Eh, con esto, ¿qué es lo que se me ocurre? También la cuestión de la cotidianidad, porque parece que la cotidianidad de la rutina era quien nos daba ese factor específico de decir, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, ¿no? Y así podemos seguir. Pero ahora que esa cotidianidad se rompió y que hay una nueva cotidianidad o una otra forma de vivir el tiempo, la cotidianidad, es donde digo, ¿dónde está el tiempo? ¿No? Estaba en, me levanto a las 7, me baño, desayuno, llego a la universidad, hago esto, hago el otro, regreso, atiendo a mis pacientes, hay quien dice, se me volteó el reloj, ¿no? ¿Cuántas mamás se quejan de, es que mi hijo está durmiendo todo el día y en la noche está ese vampiro, ¿no? Como porque también trabajo con adolescentes y trabajo con mamás que están sumamente pues sin saber qué hacer con esta cotidianidad que les daba la norma del tiempo. Entonces, eh, por ahí también, ¿cómo es que esta cotidianidad estableció nuestros tiempos? Eh, por ahí. Y la cuestión que te decía de lo inconsciente, maneja otros tiempos, los tiempos lógicos, ¿no? Eh, está, digámoslo, eh, en qué momento estamos para con Lacan, en el momento para comprender, en el momento de la mirada, en el momento de la conclusión, por dónde andamos, ¿no? Creo que no habría una forma de decir cómo concilio mis tiempos ahora, ¿no? Cómo es que ahora se establece el día a la noche, lunes del viernes, ¿no? Otro meme que decía, es viernes, pero ya mi cuerpo no lo sabe ni le interesa, ¿no? Porque no podemos salir a beber, por ejemplo. Entonces, se me ocurrió otra situación con el mismo Lacan, con la cuestión del artesano, ¿no? En donde a partir del arte se puede establecer algo, a partir del arte se puede conciliar tiempos para con uno. Y por el arte, pues puede haber miles de cosas, la lectura, el pintar, el escribir, el filmar, las fotografías. Creo que el tiempo puede tomar otro sentido, porque si bien es cierto, venimos y seguimos en una cuestión consumista, en una cuestión capitalista, donde los tiempos pues Claro. son rápidos, buenos, bonitos y baratos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Donde no se le da lugar al dolor, no se le da lugar a la pregunta, no se da lugar a pensar todas estas mmm, situaciones que el tiempo permea, ¿no? El tiempo, pues, en lo real, como tú decías, pues creo que sí, al pensarlo desde ahí, pues no sé cómo nombrarlo, eso no sé cómo, o sea, cómo dar una referencia en tanto tiempo como real, como en tanto, lo puedo pensar en tiempos lógicos, ¿no? Eh, en donde justamente también me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que hacían antes con el tiempo? ¿No? O sea, cuando pues no existía el internet, la radio, la televisión, toda esa creación, todo ese artesano,
toda esa producción, todo ese devenir, ¿no? Porque por ahí decían, también estos otros memes del perro súper grande, mamado y el perro chiquito, en donde decía, pues antes Freud escribía 40,000 cosas y leía 40,000 cosas y ahora no, ¿no? Ahora los psicoanalistas no nos podemos conectar a Zoom o a Facebook, ¿no? Ujú. Cosas de estas. Entonces, creo que ahí es donde podemos trabajar con los tiempos de otra forma. ¿Qué hacer? ¿Cómo colocarnos en un tiempo donde no está regido por una cotidianidad y donde no sabemos cómo se va a establecer esta otra cotidianidad, Claro, ¿no? Y justo con el tiempo de las preguntas, con el tiempo de la escritura, con el tiempo claro. del deseo, hasta lo podría decir. Ujú. Me haces pensar, bueno, me haces recordar, ¿no? Creo que es lo bonito de estas charlas, porque uno se acuerda de su tiempo de escuela. Vamos a de formación a propósito de un tiempo lógico, ¿no? Me parecía muy interesante porque en esta cotidianidad, tanto del tiempo y de cómo la cultura y nuestra propia vida se ha ido ubicando, nos ha ido ubicando, porque me parece muy fundamental que esto se pudiera abrir más a escritos, papers, diálogos, de decir dónde nos colocamos, porque en efecto nos han colocado, ¿no? Las distintas dinámicas de la cotidianidad nos han colocado en un espacio y en un tiempo, de decir, bueno, eso que decías, gracias a eso sabíamos y ubicamos que era lunes, martes, miércoles, y ahorita pues no sabemos ni siquiera qué es el viernes, si es un día de la semana o solamente es un espacio para quejarse, vivir en angustia, no lo sabemos. Entonces hemos estado inscritos en la palabra de la angustia, ¿no? Y todo ver como la crisis, ¿no? Es decir, la crisis ya es pensar como en un aspecto negativo. Decía este profesor, decía, la crisis no es un tiempo oscuro, ¿no? Como muchos piensan, la crisis es una oportunidad. Entonces al principio, claro que yo salté y decía, bueno, o sea, ¿de qué va? O sea, si hablamos de una crisis económica, pues claro, o sea, no podemos hablar como que, pues una posibilidad así de que los pobres se hagan ricos como de la noche a la mañana, pero en efecto es la profundidad de lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque me parece que la pandemia se ha inscrito en el término de la muerte como la negación del ser de uno mismo, la finitud. Entonces eso es un ambiente de terror, un ambiente de angustia. Pero porque no se está viendo el otro lado de una crisis de posibilidad en donde sí puedo preguntar, incluso preguntarme, ¿no? Puedo reinscribir algo, porque esto lo tomo de la cuestión del arte que produce, o sea, el que pinta inscribe, no escribe, inscribe algo, el que escribe produce en el escrito algo, el que hace la fotografía, o sea, marca un punto en el que puede tener un marco de referencia distinto, la perspectiva que decíamos, no un absoluto cerrado, sino la posibilidad, esto, de que esa imagen se vuelva una crisis de cambio. Entonces me parece que sí es puntual, por eso digo, bueno, es súper interesante que lo menciones y que se trabajara la pandemia muerte, ¿no? Como esa posibilidad de reubicarse, ¿no? Reubicarse en un estado diferente, ¿no? Me parece. Quería acabar más o menos con esto porque me parece que dura como una hora el tiempo que nos permite Instagram, entonces quería como darle salida y para que no sé si quieres agregar alguna última cosa. Me has hecho pensar bastante, creo que podría hasta sacarse un libro de esto, pero no me comprometo, ¿qué tal si me gana la muerte? Entonces, ¿Qué tal? no sé, ¿quieres agregar algo? Sí. Pues muchas gracias por la invitación y creo que justo como tú lo dices, pensar en la muerte es interminable, se puede trabajar desde muchos lugares,
pensaba también trabajar desde el aspecto México antiguo, ¿no? En el sentido de cómo es pensada la muerte en los indígenas, cómo es pensada la muerte en los aztecas y toda la significación que tiene para México. Y también por ahí podría como justificar la relación que se tiene de México con la muerte, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, esto de centrarnos en la clínica, en la pregunta, en la muerte pues, justamente de dejar de ser lo que es, ¿no? No una muerte biológica, sino una muerte para con la posición de nosotros, pues creo que posibilita a preguntarnos y esa pregunta, pues, a posicionarnos, a posibilitar la respuesta o otras preguntas, más bien, más que una respuesta, otras preguntas de ¿para dónde voy? ¿Para dónde deseo? ¿Qué hago con mi falta? ¿Qué hago con mi muerte? Con la muerte, con la posición, con la cotidianidad, con el tiempo, ¿no? Con la angustia. Entonces creo que sí, eso es un tema muy extenso y pues me agradó como lo terminaste. Y pues muchas gracias por la Pues invitación. yo al contrario, no debes nada que agradecer. Yo siempre es placentero el diálogo con ustedes. Reitero, si a los que nos ven, bueno, si pueden buscar, ubicar en redes sociales a ESIP. Es un colectivo muy dinámico, no sigue una cotidianidad, eso me queda claro, sino sigue una dinámica de cambio y pregunta tras pregunta. Entonces, sí, en definitiva, el tiempo no nos abarca para todo esto, pero sí genera preguntas. Entonces, creo que es la finalidad, creo que eso me llevo yo, a hacerme nuevas preguntas. Entonces, nada que agradecer de tu parte, al contrario, ha sido un gusto platicar nuevamente en este espacio virtual. Y bueno, pues ahí está la invitación para los que nos ven. Siempre he intentado, bueno, ya me había quitado a Citlali. Bueno, cuando hay una posibilidad, pues compartir algo del trabajo de ESIT. Sin embargo, bueno, están abiertos en sus redes sociales para quien guste seguirlos. Y entonces, pues nada, gracias de parte de Psicoanálisis SD, de mi parte. Y pues nada, vamos a seguir con este ciclo de conversaciones, que no sea la última, siempre termino así con todos mis invitados, que no sea la última vez, porque siempre es gratificante el diálogo.